práctico. Ok, a ver, ¿qué está pasando, señores? El último práctico, solo 6 alumnos presentaron el práctico, de los cuales creo que solo uno obtuvo nota, y en realidad la mitad de la nota. Entonces, vamos a ver, señores, cuáles son los problemas, ¿sí? En primer lugar, la materia se llama programación en lenguaje ensamblador, ¿sí? Entonces, la competencia de ustedes debe ser poder programar. Es una materia práctica, digamos, ¿sí? Tienen que saber hacer programas, ¿de acuerdo? No se olviden, les he dicho, bájense en el Moodle, banco de ejercicio, ejercicio 1. Hay un documento en Word con una serie de ejercicios que ustedes pueden ir practicando o con el auxiliar. Bien, veamos, señores. Voy a compartir. ¿Qué pasa? Falta tiempo. Sí, señor. Vamos a ver eso. Ok. Vamos a compartir. Bien. En primer lugar, señores, bueno, les publiqué hace tiempo el cronograma de exámenes en el Moodle, hace bastante tiempo. Entonces, el 8 de julio, el jueves, tenemos el primer examen parcial, 25%. Ustedes ya pueden calcular, tienen ya el 30% de la nota final hasta el momento. Pueden calcular, tienen acceso a sus notas. Ok. Entonces, a ver. Este, señores, era el último práctico de programación. En primer lugar, señores, lean bien eso. Asegurarse que el programa cumpla con las especificaciones del enunciado. Acá, por ejemplo, dice usar obligatoriamente el modo de direccionamiento indirecto por registro. Hay un estudiante que obviamente parece que le han pasado el programa o no sé. Obviamente usó, creo, el índice base más índice o índice escalador. Ahorita no lo tengo a mano. Entonces, por favor, ¿sí? Asegurarse que el programa cumpla con las especificaciones. Si no entienden algo del enunciado, por favor, pregunten. Yo estoy siempre presente durante todo el tiempo del examen. ¿Ok? Bien. Ahora, veamos un poco. Les voy a mostrar el programa. No me gusta mostrar el programa hecho, ¿sí? Porque ustedes no se esfuerzan. Lo ven, bueno, dicen ese es el programa y punto. De todas formas, vamos a hacer una excepción. Vamos a mostrar una forma de resolver el problema, ¿sí? No es la única y posiblemente no sea la mejor tampoco. Ok. Yo le hago acuerdo, señores, que aproximadamente un mes atrás, uno de los primeros programas que nosotros vimos, después de haber visto los ya condicionales, era la suma de los elementos de un arreglo. ¿Sí o no? Inclusive se los mostré con varias formas, ¿sí? Con un contador, ¿sí? Para finalizar el ciclo, ¿sí? O también se lo mostré comparando con el índice para ver cuándo finalizamos también el ciclo. O sea que eso ya lo tenían ustedes.
Lo único que tenían que hacer era una condición y una división, obviamente, para calcular el promedio. Ok. Veamos el programa, cómo se podía, una forma, repito, de resolverlo. Bien, ahí tenemos un arreglo cualquiera con algunos datos de prueba a nivel de Word. Y una variable no inicializada promedio también a nivel de Word. Ese es todo el programa, señores. A ver, ¿cómo lo hacemos? Bien, necesito un registro cualquiera donde voy a ir almacenando el número, porque tenemos que promediar, hemos dicho, solo los elementos negativos. Solamente menos 10, en este caso menos 30, etc. Okay. Luego, obviamente, un acumulador para la suma, donde voy a ir acumulando la suma, lo pongo en 0 con un SOR también, como gusten. Y luego, como me decía el enunciado, indirecto por registro. Ok, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a inicializar el puntero. Sí, esto no tiene corchete, por lo tanto es la dirección. La copia a un registro cualquiera, en este caso RCI. Pueden escoger otros registros, por supuesto. Ahora, ¿qué hacemos? Bien, empezamos. Leemos el primer elemento de la red. Y nos preguntamos, ¿es 0? Hemos dicho que el 0 es nuestro elemento centinela que nos va a indicar el fin de la red. Bien, si es 0, si hemos llegado al final, entonces nos vamos a fin, ya tendremos la suma de todos los negativos y vamos a hacer la división, vamos a ver dentro de un rato. Si no es ya igual fin, o sea, obviamente leo el primer elemento, no es 0, ok, ¿qué hacemos? Nos preguntamos si es negativo. Bien, hay más de una forma de ver si un entero es negativo. Ustedes me dirán alguna otra forma. A ver, una forma muy sencilla. Yo en este caso, sobre el elemento que he leído, hago un shift a la izquierda. Una posición. Sabemos que el bit de signo está en el extremo izquierdo, en el bit más significativo. Si es 1 es negativo, si es 0 es positivo. Y ustedes se acuerdan que este shift, además, ¿sí?, el bit del extremo izquierdo también se copia en el carry. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, uso jump no carry. Si el carry, la bandera de carry, es 0, significa que encontré un positivo. Un positivo, no hago nada, no lo sumo y obviamente actualizo el puntero. Como estamos a nivel de Word, le voy a, tenemos que ir de 2 en 2, de 2 en 2 bytes, entonces le sumo 2. Ok, bien. ¿Qué pasa si el número es negativo? Obviamente no se cumple esta condición. Sumo
en el acumulador, el primer elemento, y incremento, ¿sí?, este contador de negativos. Okay. Bien, eso es todo. Obviamente, si es negativo, también voy a incrementar para la próxima vez y me voy nuevamente a preguntarme, a leer el siguiente elemento. ¿Es cero, no es cero? Y entonces seguimos el ciclo hasta que salimos. Cuando salimos, en mi caso, en AX, yo ya tengo la suma de todos los negativos. No nos olvidemos que tengo que extenderlo de Word a doble. Y en BX tenemos el número de negativos que hemos ido contando para hacer la división. Eso es todo, señores. En AX tendremos entonces el cociente y lo almacenamos en promedio. A ver, ¿qué otra forma hay para ver si un número entero, por supuesto, es positivo o negativo? Con un YAN S de signo. YAN S de signo. Pero antes de eso, ¿quién me coloca la bandera de signo? Un CMP. Cuidado, señores, una cosita. Un CMP. A esta altura creo que debe estar claro. Las banderas, alguien las tiene que actualizar. Por ejemplo, si yo tengo un programa, tengo un move que no actualiza las banderas, después yo no puedo preguntarme después del move si la bandera de signo está en 1 o en 0, porque el move no actualizó las banderas. Ahora, si hay una operación, digamos, aritmética que ha actualizado las banderas, sí, señor, yo puedo tranquilamente utilizar el YAM de signo. JS o JNS. Estamos de cuidado con eso, es decir, por ejemplo, no todas las instrucciones actualizan las banderas. ¿Qué otra forma para saber si un número es positivo o negativo? Nadie. Podría ser preguntando si un número es mayor que 0 y comparándolo. Excelente, excelente. ¿Qué pasa si un número es menor de 0? Negativo. Es negativo. Listo. ¿Otra forma? A ver, piensen también en una máscara. ¿Nadie? ¿Qué tal si yo creo una máscara con un 1, ¿sí?, en la parte izquierda, ¿no? Y todos los demás en 0. Y hago un AND con el elemento de la regla. ¿Qué pasa? 1 AND 1. Se va a levantar la bandera. 1. Entonces, si el signo es negativo, 1 AND 1 me queda 1 y lo demás 0. Entonces, en el registro tendré un número distinto de 0. Pero si el número, el elemento es positivo, 0 AND 1, 0. Todo me quedó en 0. Significa que el número es positivo. Bueno, esas son algunas de las consideraciones. En cuanto al tiempo, señores, ya que estamos acá, el examen del día jueves va a empezar a las 7:35. Les voy a dar 5 minutos de zona como siempre para que ingresen. Okay. El examen va a durar entonces casi 1 hora, o sea, 55 minutos. Y van a tener tiempo más que suficiente para que trabajen tranquilos. Van a tener 55 minutos de tiempo.
¿De acuerdo? Y el examen, entonces ustedes ya tienen la experiencia, va a ser igual que de los 5 que hemos hecho, igual que un práctico de programación, es decir, un programa. Nada más. ¿Okay? ¿Alguna pregunta o dudas? Una cosa, no entra a partir del stack. Eso es parte del segundo parcial. O sea, no entra en el primer examen parcial el stack, la subrutina, el call, el ret, etcétera, etcétera. Ok, si no hay preguntas, entonces repasemos muy rápidamente lo que vimos en la anterior clase para seguir entonces. Bien, estamos viendo cómo se pasa, cómo el programa principal o la función principal, si pasa a las funciones, a las subrutinas, ¿sí? Los argumentos, ¿sí? De la función. Okay. Y la función lo recibe esos argumentos como parámetros, de ahí el nombre de paso de parámetros. No sé si tienen alguna pregunta. Este es el primer ejemplo que vimos, muy sencillo, de un programa que realiza la suma de estos dos números, de estas dos variables A y B, y va a almacenar el resultado en la variable C. Pero para eso el programa va a llamar a una subrutina, a una función que va a hacer el trabajo de sumar los dos números. Ok, en C++, obviamente ya deben estar previamente definidos A y B. Las variables, por ejemplo, sumar es el nombre de mi función. Y lo que está entre paréntesis son los parámetros que le estamos enviando a la función, ¿no? En este caso por valor. El valor de A y el valor. ¿Cómo se hace esto en Assembler? Okay. Move, no nos olvidemos que tenemos que respetar entonces las convenciones de llamada de Microsoft, que todos lo respetan, todos los compiladores tienen que respetar. ¿Y qué me dice esta convención, que es la Application Binary Interface? Me dice, si la función pasa hasta 4 parámetros, o sea, recibe 4 parámetros, el primero hay que colocarlo en RCX, en RDX, R8 y R9. Obviamente estamos trabajando con enteros, no con flotantes, porque para los flotantes hay otros registros, ¿no? Okay. Por ejemplo, si yo tuviera la definición de esta función en C++, ok, el valor de la variable A, tengo que pasarlo de izquierda a derecha, A RCX, B a RDX y C a R8. Es lo que estamos haciendo acá. A lo voy a pasar a RCX por valor, está entre corchetes, y B a RDX. Hecho eso, ya tengo el paso de argumentos a la función, que los voy a recibir como parámetro. Luego hago el call, al mismo nombre, sumar. Ok, ¿qué hace la subrutina? La subrutina sabe que le han dejado los parámetros en RCX y en RDX. En RCX estará el valor de A y en RDX el valor de B. Entonces procede a la suma. ¿Por qué hago esto de pasar a R a X? ¿Por qué? Porque los enteros hay que retornarlos por convención en RX. Bueno, si es una división en RX y RDX. Y luego le digo, sume lo que en RX y en RDX tendremos el valor de B. Y como ven, lo deja el resultado, la subrutina, en el registro de RX.
Con el red retorna. En el retorno en RAX tendremos la suma y la podemos copiar a la variable C. Y habremos realizado la suma de C igual a más B. ¿Alguna pregunta, duda? Esto lo vimos en la clase pasada. Bien, les voy a mostrar, señores, a ver, muy rápidamente. Este casi sería el mismo programa, escrito en C. Okay. Defino A y B, 10 y 20, como tipo de dato int. O sea, significa que sería un doble, igual que un doble, 32 bits, y es con signo, ¿no? Y una variable C no inicializada. Bueno, en este caso, como todavía no conocemos las variables locales, lo he puesto fuera de cualquier función, fuera de main y fuera de la función sumar. Bien, vamos a la función principal, que se llama main. ¿Qué es esto? Voy a llamar a una función que se llama sumar. Este es su prototipo. La función recibe dos parámetros en X y Y con el mismo tipo de datos y devuelve también un entero, ¿no? De 32 con signo. Esta es la definición de la función, que es la misma del prototipo. ¿Y qué hace la subrutina? Toma el valor de X, donde le ha pasado los parámetros, le suma Y y ya está. Dice, y ahora retórneme la suma de X más Y. Regresa acá y retorno 0 para indicar que el programa finaliza correctamente. Bien, veamos qué ha hecho el compilador. Ustedes compilan este programa y veamos qué ha pasado. Ok, a ver, está de acá el programa, ya está compilado. Ok, como siempre tengo que encontrarlo igual que cuando escribo en Assembler en la 40, aquí está. Exactamente lo mismo que vemos cuando escribimos en ensamblador. Bien, acá hay todavía algunas instrucciones que sí sabemos cómo funcionan las instrucciones, pero no sabemos todavía el por qué. Por ejemplo, la primera instrucción del compilador me dice push RBP. Va a empujar en la pila este valor, pues eso lo saben. Luego, el valor de RCP lo va a copiar a RBP. Este RBP también tiene que ver con el stack, se llama base pointer, puntero de base. Esto es lo que se llama el prólogo de una subrutina, de una función. Y luego todavía es obligatorio dejarle un espacio, ¿sí?, para 4 variables de 64. Bueno, por ahora lo vamos a saltar y ese call es para cuando yo pongo en la línea de comando, cuando llamo un programa, puedo poner a continuación los datos con los cuales va a trabajar. Pero no es esa ahorita, no es la función. ¿Ok? Entonces, lo que me interesa ver ahorita es lo siguiente. Bien, vamos acá. En la 40, 30, 10 tengo mis variables globales. Ahí está, 10, 20. Son de 32, la hemos definido como un int, entero con signo. Ahora fíjense cómo el compilador respeta las convenciones de Microsoft. Sí. Y el segundo parámetro, que es B, que está en la 4014,
¿Dónde lo pasa? En EDX. El primer parámetro que es A, que está acá, 40, 30, 10, que es el 10, ¿lo pasa a dónde? A ese. Acá el compilador me ha usado una instrucción más. Nosotros como humanos podríamos utilizar este programa, porque no sé acá por qué lo ha hecho. Primero lo pasa a EAX y después lo pasa ¿a dónde? A ese. Ya, si lo ejecutamos, señores, acá lo tenemos. Ahí está. En EDX tendríamos 20 y 10. ¿Ven los dos parámetros en RCX y en RDX? Bien, ahora hace el call, llama a la función y lo hace con un call, por supuesto. Bien, después vamos a ver estas dos instrucciones. En realidad, ¿qué es lo que hace? Los dos parámetros que están en SX y en EDX, lo copia en la pila, veremos después el por qué, y después hace la suma de la siguiente forma, recupera el parámetro, ¿sí? El 10, y lo copia en RDX, el segundo en EAX, y ahora lo suma, y fíjense dónde deja el resultado de la suma. Lo mismo que nosotros hemos hecho. Ahí está, uno es 30, bueno, y luego regresa. ¿Y esto qué es, señores? Move a X,0. ¿Nadie? Lo está limpiando el registro. ¿Qué es esto? ¿Qué dice ahí? La función principal dice return. El fin de la función principal. Claro, es decir, esto generalmente nosotros lo ponemos para que si el programa termina correctamente, debe pasar por acá y me devuelve un 0 como un mensaje de error. Pero en este caso el 0 significa que el programa finalizó correctamente. Y justamente es lo que me coloca acá. Como me lo debe devolver en EAX, pone copie 0 a EAX, es el return 0. Bueno, como ven, los compiladores respetan el paso de parámetros. ¿Alguna pregunta o duda? Ustedes también podrían hacer otros pequeños programitas y ver entonces cómo se comporta, ¿sí?, las llamadas a la función. A ver, otro programita. Bien, vamos a hacer un programita muy sencillo. Vamos a calcular un programa que me calcule el área y el perímetro de un rectángulo. ¿Ok? Y para eso vamos a llamar a dos funciones diferentes. Una que me calcule el área y otro que me calcule el perímetro. Por ejemplo, la variable que llamamos base, 10, por ejemplo, que sé yo, centímetros, altura 20 centímetros, y luego acá voy a almacenar el resultado del área y del perímetro. Fíjense qué fácil es el programa. Primero voy a pasar, obviamente, este sería en C, C++, la llamada a la función, que puedo llamarla área, y le paso dos parámetros que por valor, que es el valor de la base y de la altura, o sea, le paso 10 y 20. Bueno, en Assembler sería la base en SX y la altura en EDX. Tenemos que respetar la convención. Y luego llamo calcular área, ¿no? Entonces, dos parámetros a la suma. El cálculo del área es bien sencillo. Por ejemplo,
la base que está en CX, la copio en EAX y luego IMUL, formato de 2 operando, multiplique lo que hay en AX por EDX y deje el resultado en EAX y ya tendríamos el área. Con regresamos y en EAX tenemos el área del rectángulo y lo almacenamos en la variable área. Luego el programa sigue, pasaremos los mismos 2 parámetros, pero esta vez llamamos a otra función que se llama calcular perímetro. Okay. Entonces el programa continúa acá, recupero la base y la copio en EAX, luego puedo hacer esto, sumo, saben lo que es el perímetro y cómo se calcula, sumo la altura, base más altura, pero esto tengo que hacerlo 2 veces, ¿no? Para recorrer todo el perímetro del rectángulo. Y fíjense acá cómo puedo con un Shift tranquilamente multiplicar por 2, que es lo más eficiente. Si hago un Shift a la izquierda, una vez multiplico por 2 y habré obtenido el perímetro. Regresamos. Okay, y regresamos obviamente acá. Y acá tendremos el perímetro. Y lo almacenamos en perímetro. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Ok, en ambos casos, señores, el paso de parámetros ha sido hecho por valor, ¿no? Por valor. Ok, si quieren lo vemos rápidamente y después vamos a ver otra cosa. A ver, ¿dónde está el paso de parámetros? Rectángulo, acá lo tenemos. Ok, vamos al comienzo. 40, 30, 10, como siempre. Ahí está. La base 10, la altura 20, en decimal, ¿no? Bien, empezamos. Paso el primer parámetro en SX por valor. Como ven, va a ir a memoria a esta dirección que es esta de acá. 10 de acá. Y lo va a copiar en SX. Uso SX y no RX porque hemos definido a nivel de doble, ¿no? Entonces es más eficiente que el programa trabaje con registros de 32 y no de 64. Ya, el segundo parámetro lo toma 4 bytes más adelante, que justamente 10 más 4, 14, 20. Ahí está, 10 y 20, ahí están. El programa principal le deja a la subrutina los 2 parámetros por valor en estos registros. Y luego llama a la subrutina. Y como ven, en esa pequeña ventanita que se me ha abierto, me muestra el debugger, las instrucciones de la subrutina. La ven, ¿no? Move EAX, SX y MUL, lo que hemos visto hace un momento. Bien, entonces voy a efectuar el call. Ok, acuérdense que va a ser un push, va a almacenar la dirección de retorno y la tenemos. Ahora estamos al comienzo de la subrutina. Y calcula 10 por 20, 200, C8 es 200 en hexa. Listo, y me lo dejó en el registro RAX. Bueno, ahora regresamos, hace un pop, recupera la dirección de retorno y regresamos al programa.
Acá ya tenemos el área y lo almaceno en la variable de memoria llamada área. Ok, ahora pasamos nuevamente los dos mismos parámetros, aunque ni siquiera es necesario porque siguen acá. No han cambiado. Pues de todas formas, van a ver, no cambia nada, no hay nada en rojo, ¿eh? Llamamos a otra función, a otra subrutina. La dirección de retorno es esta, que lo vamos a encontrar acá. Hemos hecho el call y hemos entrado a la subrutina. Ok. Toma la base, la copia en X, le adiciona la altura, 30, y lo multiplica por 2. Y ahí tenemos, señores, el resultado del perímetro. Regresamos y almacenamos el perímetro, el resultado que la subrutina me lo dejó en el registro A, RAX. Ok, ¿alguna pregunta, duda? Fácil. Ahora, señores, ¿puede una subrutina devolver una función, devolver más de un valor? Señores, creo que ya lo dijimos. ¿Puede una subrutina devolver más de un valor? Sí, sí, puede, por referencia. Muy bien, señor, por referencia. Vamos a hacer un primer programita para que lo vean. Okay. Ese programita se llama... Vamos a hacer lo siguiente. Voy a definir dos variables a nivel de doble, 10 y 20. Y quiero llamar a una subrutina a una función que me haga, en primer lugar, que me devuelva la suma de A más B y también el producto, bueno, lo he llamado mult, ¿sí?, de A por B. ¿Okay? ¿Cuántos parámetros tendría que pasar a la subrutina, a la función, para que me realice ese trabajo? 4. Lo tienen ahí, señores, en su pantalla. 4, ¿no? Por ejemplo, llamémoslo calcular. Le paso el valor de A, el 10, el valor de B, 20, y luego, así en C++, está este asterisco, significa que le está pasando el puntero a la variable de la variable suma. Y el puntero, la dirección, si quieren, de memoria, de la variable mult. Este es el prototipo de la función en C++ y void, ¿no? 1, 2, 3, 4 parámetros, de los cuales 2 por valor y 2 por referencia. Inclusive podría pasarle también parámetros, sí, en punto flotante, pero que obviamente no usan estos registros, son otros registros. Bien. Entonces esto mismo lo vamos a hacer en Assembler y sería esto. El paso de parámetros en un programa sería el siguiente: calcular el nombre de la función, entre paréntesis los parámetros A, B, y esto significa la dirección de la variable suma, no el valor, paso por referencia. Ok, ¿cómo sería esto en en Assembler? Bueno, esto ya lo hemos visto toda la mañana.
valor de A en SX, tenemos que respetar las convenciones, R de X, y luego R8 y R9. Ven que suma no está entre corchetes, significa que vamos a copiar la dirección. Cuidado acá, tienen que usar cuando trabajen con punteros, registros de 64, porque las direcciones son de 64. Cuando uso punteros, ¿no? Y lo mismo hago con, fíjense, ¿no? SX, EDX, R8 y R9, los 4 parámetros, 2 por valor, 2 por referencia. Llamamos a la función calcular. ¿Qué hace la función? Primero va a ser la suma. Bueno, esto ya lo habíamos visto. SX en EAX hace un A. Y en EAX tendríamos la suma. Ahora, fíjense la parte interesante. Como la subrutina tiene información, le hemos pasado en R8. ¿Qué le hemos pasado en R8? Una dirección de memoria. Y entonces, indirecto por registro, esto lo saben, toma el contenido de la suma y lo puede almacenar en memoria, donde apunta R8, el contenido, ¿no? Y luego puedo calcular el producto, y en SX tendríamos el producto, y ese producto lo puedo depositar en memoria donde apunta el contenido de R9, que se lo hemos pasado acá, ¿no es cierto? Entonces, señores, han visto cómo una función puede devolver más de un valor. Si paso por valor, no hay forma de regresar más de un valor, uno solo. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento la función, la subrutina de ninguna dirección de memoria. Con los valores que se le ha pasado, solo puede hacer algún cálculo y me devuelve un solo valor en RAX. Pero si yo le paso por referencia, entonces la subrutina puede usar ese valor, que es una dirección, un puntero, un pointer, para depositar en memoria esos valores. Veámoslo funcionar. Estos señores tendrían ustedes que saberlo porque son 3 semestres que programan. Ok, a ver. Ok, veamos entonces, bueno, como siempre, acá tenemos nuestras dos variables. Y 20, ok, empezamos el programa. Bien, ahora le pasamos los 4 parámetros. Primero por valor, 40, 30, 10. Este de acá, 40, 30, 10. X, ahí está el 10. Luego, si me desplazo 4, obtengo el siguiente en EDX. Ahí está. Ahora, cuidado acá. Estoy pasando una dirección, ¿no es cierto? Que es la 40, 70, 30, donde empieza el segmento .bs. Fíjense que esto es una dirección, ¿no? Y luego la siguiente dirección desplazada de 4. 2 valores y 2 direcciones. Por valor, por referencia. Ahora llamo a la subrutina, almacena la dirección de retorno, este de acá. Ok, ya estamos al comienzo de la subrutina. Okay. ¿Qué hace la subrutina? Ahora, toma el valor que le ha pasado en SX, lo copia en EAX,
lo adiciona y obtiene 30, ¿no? 10 más 20, 30. Ha hecho la suma. Ahora fíjense bien. Esta suma me voy a ubicar entonces. 2. Me voy a ubicar justamente en la 40, 70, 30. Hay un micrófono abierto, señores. Por ahorita no hay nada. Entonces, fíjense, la suma, la subrutina la puede depositar en memoria. ¿Por qué? Porque tiene, ¿qué cosa? La dirección de memoria que está en R8, que se puede montar. ¿Okay? Doy F7 a esta suma. Me devolvió la suma. Ahora vamos a calcular el producto. Ya está el producto, C8 que es 200, 20 por 10, 200. Y ahora el producto que está en SX lo va a almacenar en memoria donde apunta. Ahí está. ¿Alguna pregunta, dudas? Y bueno, y luego regresamos y finalizamos correctamente el programa. Entonces, muy importante, han visto cómo una función, si se le pasa por referencia, puede devolver más de un valor. Mientras que si yo solo le paso parámetros por valor, solamente me puede devolver un resultado. ¿Alguna pregunta, dudas? ¿Nada? Perdón, hay un micrófono abierto. Benjamín. Ok, señores. Bien, ahora, si no hay preguntas, vamos a ver lo siguiente. Sobre eso, señores, vamos a volver, ¿sí? Hasta que ustedes lo estudien un poquito y lo maduren esta parte de paso de parámetros, ¿sí? Ahora vamos a entrar a un área de programación interesante. Hasta ahora, señores, todos los programas que hemos hecho hasta el momento no interactuaban con el mundo exterior, ¿no es cierto? O sea, no podíamos ver ningún resultado en nuestra pantalla, ni tampoco podíamos introducir datos por teclado. La pantalla y el teclado es lo que se conoce como los dispositivos estándar de input-output, ¿no? Son los más comunes en una ¿sí? Portátil, por ejemplo, tenemos la pantalla como dispositivo de salida y el teclado como dispositivo de entrada, ¿sí? Datos, colocábamos los datos, ¿sí? Que iba a utilizar el programa. Ahora lo vamos a flexibilizar, vamos a poder introducir datos por teclado, ¿sí? Y vamos a ver los resultados en la pantalla. Ahora, señores, vamos a mezclar Assembler con C, con el lenguaje C. Es decir, voy a usar determinadas funciones de la librería estándar del lenguaje C. Esa librería estándar nosotros ya la tenemos porque tenemos el compilador en el MinGCC, el compilador GCC, que lo usamos en cada momento.
¿Okay? Y por supuesto en MinGW ya está en la librería que usa el lenguaje C. Ok, entonces veamos. A ver. ¿Qué es esto? El famoso programa Hola Mundo, escrito en C. La función principal, main, include este, es un file que justamente es el file standard input-output, donde se encuentran las siguientes funciones que vamos a usar, que son printf. ¿Qué es esto, printf? Esta es una función que se encuentra en la librería. ¿Okay? Y lo único que se le hace están, ¿sí?, los paréntesis. Lo que hay adentro es un parámetro. O sea, printf significa, ¿sí?, muéstreme en la consola, ¿no?, lo que hay entre comillas. Todo lo que está entre comillas me lo va a mostrar printf en el dispositivo, ¿sí?, de output estándar que viene a ser mi pantalla. Y en nuestro caso específico, la consola. ¿Qué es esto de acá? Nadie. Salto de línea. Salto de línea. Y eso, señores, lo tendrían que saber cuando vimos el ASCII, se lo dije. Este es el line fit. El código ASCII es 10. O sea, imprímame, muéstreme Hola Mundo en consola o en una impresora y sálteme una línea. Y si lo pongo al inicio, antes de desplegarlo en consola o en el papel, me va a saltar también una línea. Y como siempre, el return 0, que también lo hemos visto hace un momento. Bien, si yo ejecuto este programa, pueden ustedes ensamblar, compilarlo. La compilación es sencillísima. Por ejemplo, GCC, que lo tenemos, parecido a lo que nosotros hacemos. La única diferencia es que acá en vez de C, el fuente del programa en C, que es este, y que me cree con el mismo nombre el ejecutable. Nada más. Claro, esta es la opción más sencilla, ¿no? Bien, entonces me voy ahí. Bien, está acá. ¿Dónde está mi programa? Está en 20. CD input output 0. Y mi programa se llama Hello CC. Ahí está, señor. Hola. ¿Han visto que ha saltado una línea? Ok. Y después de mostrarme Hola Mundo, saltó otra línea. Si yo no pusiera los saltos de línea, el line feed al inicio y al final, todo se vería pegado, ¿no? No habría estos dos saltos de línea. Ok. Bien, hasta ahí fácil. Ahora este mismo programa, señores, lo vamos a hacer en Assembler. Bueno, no solo en Assembler. Vamos a usar esta función. Estas funciones son bastante complicadas porque tienen que ver con el hardware de entrada y de salida, ¿no? Por eso que nosotros no lo vamos a programar. Pero sí que tenemos que saber
cómo pasarle los parámetros a la función. Porque tienen que respetar el API de Microsoft. ¿De acuerdo? Bien, ese es todo el programa. Entonces vamos por partes. Lo que nosotros queremos mostrar en la pantalla, ¿sí? Que acá en el programa escrito en C, es esto de acá, entre comillas. En C hacemos lo mismo, perdón, en Assembler hacemos lo mismo. ¿Qué quiero mostrar en la pantalla? Bueno, esto lo hemos visto, señores. Este es una cadena de caracteres, entre comillas. Se define a nivel de byte. Y cualquier nombre, por ejemplo, esto, mensaje, lo que sea. A nivel de byte, ¿no? El primer práctico que les tomé, ¿se acuerdan que tenían que definir su apellido y nombre? ¿Y esto qué es? Eso también. Salto de línea. Ese es el salto de línea. Vean su tabla ASCII, señores. El 10 es el line feed. Okay. Y esto de acá, ¿qué es? Fin de la cadena. Ese es el 0, pero no entre comillas. O sea, no es el dígito 0 en ASCII, el carácter 0, sino no está entre comillas, es el null. C++ usa para el programador, es transparente, pero el compilador cuando el programador define una cadena, siempre le coloca al final un null. Como hemos hecho en el práctico, ¿se acuerdan? Hemos repasado esta mañana el práctico 5, nuestro arreglo finalizaba en qué cosa? Igual que 0. Obviamente ese 0 no debe ser parte del arreglo. Es un carácter centinela que indica fin. Y como no es imprimible, bueno, por eso lo usan, ¿no es cierto? Acá tenemos line feed, salto de línea, y al inicio line, separado por coma. Ok. Ahora, aparte de estas dos instrucciones, yo con dos instrucciones resuelvo el problema. Pero hay que saber el paso de parámetro. Ok, printf en este caso, tal como lo vemos acá, solo requiere que le pasen un parámetro, en este caso, que es esta cadena. Entonces, lo que hacemos acá. Move. ¿A qué registro? Hay que respetar porque printf sigue las convenciones de llamada del AVI, ¿no? Tienen que pasarlo a RC, no a cualquier registro. Ahora, ¿cómo se pasa esta cadena? Por referencia. Es decir, no tendría sentido pasar por... ¿Tendría sentido pasar por valor? Imagínense si tuviera que pasarlo por valor. Cada carácter tendría que pasarlo. No. Entonces, printf me dice, mire, si usted me pasa el puntero donde en memoria empieza, ¿sí?, la cadena que voy a mostrar, yo voy desplegando los caracteres y cuando encuentre el null, ya sé que se terminó la cadena y ya no voy a desplazar. Eso es todo, señor. Un paso de parámetro por referencia. Y luego llamo a printf. Estoy llamando a una función
del lenguaje C. printf entonces se va a encargar de desplegarme este mensaje en la consola. Así de fácil, señores. Este programa se llama hello.sm y ustedes crean el ejecutable, lo mismo de siempre. Una cosita más antes que me olvide. Si yo trato de ensamblar y crear el ejecutable como siempre lo hacemos de este programa, me va a generar un error. ¿Por qué? Nadie. A ver, fíjense pues en la función, en la subrutina, señores. Nadie. Tiene funciones de serie. A ver, ¿dónde está, señores, la subrutina printf? ¿Dónde está? Si yo hago un call a esta subrutina, una función, esta subrutina, la tengo que tener programada, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, está en la librería de C. Allá. ¿Y cómo le indicamos que está en la librería de C? Porque no la voy a escribir yo, ya está escrita y bien escrita. No está. Entonces, si yo trato de ensamblar este programa, a ver, prueben, le va a decir, ¿y dónde está usted me está llamando con un call a una subrutina y yo no encuentro la subrutina? Entonces, para eso, ¿qué dice acá? En azul, reservado, extern. Print. Después vamos a ver el scanf que nos sirve para capturar datos por teclado. Este extern significa, no se preocupe, usted no va a encontrar, ¿sí?, la subrutina, la función printf, porque es externa a este file, a este archivo. No está en este programa. Si yo le digo extern, cuando yo hago el link, entonces va a ir a la librería estándar de C, va a tomar las instrucciones de printf, las va a colocar a continuación y va a generar el ejecutable. Bien, si yo lo ejecuto, este programa se llama Hello, el que hicimos hace un rato se llamaba Hello CC, y vamos a obtener el mismo resultado, ¿no? Ya, este está escrito en C y este en AC. Obviamente usando, ¿han visto qué fácil? Pero, como les decía, hay que ver cómo le pasa hay que saber cómo pasarle los parámetros. Si quiero desplegar entonces su nombre o apellido, digamos, una solo cadena de caracteres, hago eso. Definen acá su cadena. Hay un micrófono, señores. Ok. Veamos ahora cómo funciona esto. A ver. Hay un micrófono, señores. Creo que es este. Bien, veamos entonces lo siguiente. Estas son cosas que ya sabemos. Nuestra cadena tendría que estar en la 40-30-10 porque lo hemos definido en el segmento. Nos vamos a ir al ASCII. Ahí está. 10, line fit. Vean, repasen su tabla ASCII. Esto tendrían que saberlo todos.
zona 4, una mayúscula, 48 es la H mayúscula. Fíjense que donde le pone un punto significa que no es un carácter imprimible y no me lo puede mostrar, ¿no es cierto? La O, esto lo tienen que saber, lo hemos visto, este es el espacio 20, space. La M mayúscula. Ok. Y esta es la O minúscula. Este es line fit. Y este es el número. Esto es lo que va a desplegar Hola Mundo en la consola. Y estas son las dos instrucciones. Bien, esa la voy a saltar un ratito. Y lo único parámetro que hay que pasarle en RCX es justamente la dirección donde empieza, ¿sí?, la cadena, que es justamente la 40-30-10. ¿Ok? A ver qué dice acá. Ahí está. Inclusive me dice el debugger, en esta dirección está definida esta cadena. Fíjense, un solo paso de parámetro y eso es todo. Y ahora voy a llamar a printf. Y no tengo que conocer ni siquiera una instrucción, sí, de printf. Ahora acá, señores, vamos a hacer lo siguiente. Si yo le doy F7, como siempre, es step into, ¿no? También lo tenemos. Ahí está, me dice step in. Todos los debugger tienen step in. Y todos tienen step over. ¿Qué es el step over? Nunca han usado un debugger, hay en los lenguajes de alto nivel. Nadie. Si yo le daría ahí F7, ¿qué pasa? Ingreso a la subrutina. Pero yo no quiero pasearme y además si quieren darle un vistazo, entren ustedes con F7 a ver cómo ha sido programado printf y van a ver que es bastante larga y complicada. Pero si yo le doy F8, lo que va a hacer es ejecutar toda la subrutina y regreso a la siguiente instrucción. O sea, como si fuera una sola instrucción. ¿De acuerdo? Todos los debuggers tienen step over. F2 para poner un breakpoint, F9 para correr el programa. Entonces yo, para no ingresar acá a la subrutina, le voy a dar F8. Ahora una cosita acá, ustedes ven al fondo, en la barrita, cuando yo llamé al debugger y cargué el programa, el debugger, ok, como es otra sección del sistema operativo, ¿sí?, me abre su consolita. No confundan con esta de acá. Esta es la que me abrió ahorita este programa. Ahorita no hay nada, hay lo que se llama el cursor que está blinking, que está parpadeando, pero no me muestra nada. Si yo le doy F8, me va a ejecutar toda la subrutina de golpe. ¿Han visto? Y regreso a la siguiente. Veamos qué hay acá. Ahí está. Hola. O sea que lo que está acá me lo ha desplegado.
Ojo que el programa no ha terminado, el control todavía lo tiene el programa. Acá el cursor sigue parpadeando, ¿sí? Ahora vamos a ver que ese red tenemos que volverlo a ¿dónde? Acá, para que me tome el retorno al sistema operativo. El programa termina perfectamente. Listo. O sea, señores, hemos hecho nuestro... Ya vamos a poder mostrar mensajes en consola. Después la próxima clase veremos que yo puedo mostrar no solo mensajes, sino, por ejemplo, variables. Supóngase que yo hago la suma de un arreglo, puedo mostrar el resultado de la suma. Y posteriormente, con scanf, vamos a poder capturar datos de este teclado y almacenarlo en memoria para su correspondiente proceso. Entonces, muy fácil. Lo que quieren desplegar, por ejemplo, prueben después ustedes su nombre, apellido, desplieguen. Lo único son dos, fíjense qué fácil, dos instrucciones, un paso por referencia y una llamada a la función print. Esto después lo vamos a ver. Microsoft requiere que le hagamos espacio para 4 argumentos en el stack. Sub, esto lo saben, sub. El puntero me le resta 20 en hexa. Se llama shadow space porque lo va a usar la función. Esto es obligatorio. Y al terminar hay que dejar la cosa como estaba. Y entonces add la misma cantidad. Y el red, bueno, ya lo saben. ¿Sí? Bien, una cosita más, a ver. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Fíjense, voy a correr este. Se llama así, creo. Fíjense, dice, el número es en hexa, digamos. ¿Cómo se hace este programa? Es decir, supóngase que yo quiero desplegar en consola el resultado de algún proceso. Bueno, en este caso estoy definiendo esta variable A. Podría estar también un registro con este valor. Este valor quiero mostrarlo en la pantalla. Entonces, acá a printf, señores, tengo que pasarle. ¿Cuántos parámetros tendría que pasarle a printf? Nadie. 2 parámetros, señores. Fíjense cómo sería en C, printf. ¿Qué hay acá? El número es, entre comillas, es el mensaje, coma, A. Y esto de acá es el formato de impresión, llamémoslo. Es decir, printf necesita que le digamos cómo quiere que le muestre el contenido de la variable A. Okay. Si yo le pongo, esto lo encuentran en cualquier manual de C, si yo le pongo una D, significa muéstremelo en decimal. Y si quiero que me muestre de 64 long log. Si yo le pongo una X,
significa que quiero que me lo muestre en hexa. Si es X mayúscula, me lo va a mostrar en mayúscula. 1, 2, 3, A, B, C, D, F, etcétera. Si le pongo en minúscula, me mostrará las letras en minúscula. Entonces, señores, 2, tal como dice acá, 2 parámetros. El mensaje con su formato y el valor que va a mostrar. ¿En qué orden? De izquierda a derecha. Primero, en RCX, mensaje, el número es. Ok, en este caso estamos usando en hexa, ¿no? Acá lo estamos viendo en hexa, ¿no? Ok. Entonces, 2 parámetros en este caso. Cuando es un solo mensaje, hola mundo, era un solo parámetro. Ahora son 2. De izquierda a derecha, primero hay que enviarle el mensaje y luego el valor. Entonces, esto ya lo sabíamos, mul RCX mensaje, esto es por referencia, lo mismo que antes. Y luego en el siguiente registro, el valor que me va a mostrar en pantalla, no por referencia, el valor, o sea, entre corchetes y llamo a print. Y me va a desplegar esto, ¿okay? Me lo va a desplegar en hexadecimal. Si yo acá le pongo D, me lo va a mostrar tal como está ahí en decimal. Si le pongo U, lo considera como entero sin signo. ¿Okay? Entonces, fíjense qué fácil. Si yo ejecuto el programa, ahí está. El número, ¿sí? El número es 2 puntos, el número es 2 puntos, un espacio. Todo lo que es entre comillas lo respeta tal como está, ¿no? 0x y luego 0x y luego hay que darle el formato a printf para indicarle cómo quiero que me muestre, ¿sí? En este caso que me lo muestre en hexa. Con esto, señores, por ejemplo, ya podemos hacer programas más interesantes. Por ejemplo, me puede, qué sé yo, la suma de los elementos de un arreglo es tanto. ¿Ok? Bueno, entonces finalizamos acá. La próxima clase veremos cómo capturar con scanf datos desde el teclado. Bien, señores, ahora no se olviden entonces, como dijimos, el examen. El día jueves voy a empezar a las 7:35, 5 minutos de zona. Después ya no se aceptan. Van a tener bastante tiempo, así que estén tranquilos. ¿Sí? Van a tener 55 minutos. Es un solo programa parecido a lo que estamos haciendo en la práctica de programación. Señores, vean con el auxiliar, las cosas no andan muy bien, estamos a tiempo, estamos justo a tiempo. Okay. Ustedes ya tienen el 30% de su nota final. Hasta el momento, el parcial vale el 25, como está escrito en normas del curso. Ok, ¿alguna pregunta o dudas? Y por favor, sus cámaras estén listas bien con sus cámaras, ¿no? Y cuidado con, eso sería desastroso, ¿sí? Con cambio de identidad, ¿no? Que haya otro alumno que esté dando examen por ustedes.
Bien, ¿alguna pregunta, duda? Si no, finalizamos acá. Chambi, ¿qué es? Por dos. No entiendo. Bueno, ¿alguna pregunta? O si no, finalizo y nos vemos el día jueves. Ok. Bien, señores, entonces hasta luego, gracias. Nos vemos el día jueves para el examen. Hasta luego.